Es un privilegio poder estar, es una bendición el estar en la casa del Señor y estamos contentos. Yo estoy contento porque a mí me gusta festejar el cumpleaños. De hecho, ya lo festejamos ayer con la gente que estuvo acá en la reunión de matrimonios. Hay muchos de los que están acá que estuvieron ayer. Nos comimos lomito, choripán, ¿sí? Compramos acá al frente, trajimos, inventamos ¿cómo se dice? Un agasajo ahí, nos quedamos. No estaba planeado, pero dijimos, nos pinta festejar y festejamos. Hoy vamos a festejar de nuevo, ¿sí? De nuevo vamos a seguir festejando, lo vamos a quedar, vamos a poner las mesas al final. Me regalaron ayer una Biblia. Ustedes verán que tengo una distinta Biblia. ¿Se han dado cuenta? La otra era más gorda. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque se había mojado la otra. ¿Se acuerdan que tuvo un accidente la otra Biblia? Y bueno, me regalaron esta noche y fue muy emocionante porque recibir un regalo que uno desea mucho realmente es muy interesante. Es como que Dios te da algo que te gusta, ¿sí? Y a mí me encanta la palabra de Dios, me encanta la Biblia y me dieron la misma, pero el nuevo modelo. Sí, o sea, es el nuevo modelo de la Biblia, es hermosa esta Biblia, ¿sí? Todos hacen. Y Dios me estaba hablando una cosa, sí, se vienen tiempos nuevos de la palabra de Dios, se viene un tiempo de renovación, se viene un tiempo de bendición sobre la iglesia Sumar, un nuevo tiempo en donde Dios nos va a estar hablando claramente cosas hermosas de su corazón, una nueva revelación del Espíritu Santo. Todas esas cosas se vienen para nosotros y nosotros lo vamos a disfrutar en el nombre de Jesús. Amén. Así que somos bienvenidos a la iglesia Sumar. El título de este mensaje, ¿se acuerdan cómo se llama? La iglesia congelada. Si uno dice, wow, de repente dije, vamos a prender los aires acondicionados desde las 12 del mediodía para que se congele esta iglesia. Y de repente vengamos y digamos, bueno, está congelado acá, ¿sí? Ya está frío. Pero gracias a Dios tenemos un buen ambiente ahora, ¿sí? Afuera hace un calor que está terrible. ¿Hace calor afuera, no es cierto? Hace calor y acá está lindo, gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 6. Usted va a ver que Pablo le hablaba a la iglesia de los Gálatas y hablaba acerca de los errores que puede tener alguna persona, ¿sí? Todos nos equivocamos. Todo lo que estamos acá nos hemos equivocado alguna vez, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, varias veces, quizás. Y Pablo hablaba acerca de estas cosas, de las personas que pueden llegar a tomar malas decisiones en la vida y se pueden llegar a equivocar. El tema es que, ¿cómo asumimos en la iglesia tales equivocaciones? ¿Cómo las vemos? ¿Cómo las podemos tomar a esos errores de los hermanos, de la gente? ¿Cómo lo podemos medir? ¿Sí? Si hay un termómetro. Pablo hablaba acerca de la espiritualidad para eso. Y muchas veces pasa que uno se equivoca a lo mejor en la iglesia y de repente va a parar al freezer, ¿sí? Congelado. ¿Se acuerdan de ese juego? No sé si lo habrán jugado, pero yo lo jugaba cuando era más chico. Es un juego de hace unos 40 años. ¿Se acuerdan? Congelado y vos quedabas así. ¿Sí? O sea, te corrían por ahí, sí, vos corrías, y había a uno que hacía de congelador y te tocaba y congelado y vos te quedabas, sí, como estabas, ¿sí? Y si te movías, perdías el juego. Y después pasaba alguien de tu equipo y decía descongelado y bueno, y ahí te podías mover. ¿Algunos se acuerdan? ¿Alguien lo jugó ese juego? Estaba buenísimo ese juego. Estaba muy bueno, pero la iglesia muchas veces como que juega ese juego del congelado. Porque si vos te equivocas de alguna u otra forma congelado y vos estabas sirviendo a Dios y de repente venías con toda la onda para servir a Dios y le dabas tu corazón y hacías tantas cosas y de repente te equivocaste, tomaste una mala decisión, erraste en la vida y alguien te dijo congelado y vos quedaste, ay, no sirvo más a Dios, no hago más nada, no puedo hacer absolutamente más nada, no puedo moverme para nada, no puedo hacer absolutamente más nada para el Señor. Parece como que el espíritu congelador, sí, de alguien que lo poseyó, sí, me dijo congelado y me mandó al freezer. Muchas veces voy a parar a la tierra del olvido por haberme equivocado de repente.
Pablo hablaba acerca de estas cosas, de qué pasaba con las personas, de que de alguna u otra forma se equivocaban en la vida. Y fíjense en lo que dice acá en Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu ¿de qué? Espero que esta Biblia no la puedo ni tocar, si está nueva y tiene el olor a nuevito. Dice: restaurarle con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad que nos das, Señor, de venir a la iglesia, Señor, y ser edificados, ser bendecidos. Espíritu Santo, te damos gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de adorarte, de exaltarte. Te hemos cantado, te hemos adorado. Eres la persona más importante en este lugar y queremos, Señor, rendirte honor y gloria a ti. Señor, eres, Señor, bendito para nosotros. Padre, queremos decirte que necesitamos tu presencia en esta noche. Habla tú poderosamente a nuestro corazón en esta hora, Señor. Restaura nuestras vidas, quebranta nuestras vidas, Señor. Padre, trabaja en nosotros, transfórmanos, Señor, edifícanos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, tú sanes el alma, el corazón, el espíritu en esta noche, en el nombre de Jesús. Padre, paséate en este lugar y haz lo que tú quieras hacer. Ahí donde estás, dile: Espíritu Santo, sé tú el Señor, paséate, tienes el control de este auditorio. Padre, y si hay algo en nuestra vida que impida tu fluir, Padre, perdona nuestros pecados, purifícanos, santifícanos, Señor, en ti, en el nombre de Jesús. Háblanos, Espíritu Santo, a nuestro corazón. Y humildemente, Señor, vengo como servidor delante de ti, Dios, para comunicar un mensaje fiel que provenga de tu mismo corazón. Tienes el control de este lugar y sujetamos todo pensamiento a lo que es santo de Jehová en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén, amén. Pablo le decía a los Gálatas: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿sí? Son personas. ¿Quiénes son espirituales? Son personas que andan con constancia en el espíritu. Y Pablo asume que la iglesia de alguna u otra forma debería ser espiritual, ¿sí? Tendría que tener una condición de espiritualidad. Dice: ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, ¿sí? Esa palabra mansedumbre habla de humildad y amabilidad a pesar de la ofensa, ¿sí? Hay una característica muy especial que tiene una persona que es espiritual y es que tiene un espíritu de restauración. Y a la hora de hablarte te va a hablar con amabilidad, ¿sí? Por más que se hayan cometido ofensas y haya habido equivocaciones en las personas, porque todos nos podemos equivocar, pero dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre, ¿sí? Con humildad, con amabilidad, a pesar de la ofensa, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice: considerándote a ti mismo, o sea, habla de una tensión continua y habla de una diligencia en la conducta. Deberías mirarte a vos mismo también. Quiere decir que cuando una persona se equivoque, y si no, pregúntenle a la persona esta, la mujer que fue descubierta en el mismo acto de adulterio. Dice la palabra de Dios que vinieron, mucha gente se juntó ahí con piedras y Jesús habla con esa mujer y habla con la gente y le dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y Jesús se acerca a la mujer porque la mujer se empezó a dar cuenta que toda la gente empezó a tirar las piedras al piso. Interesante la historia, porque después Jesús le dice: ¿ninguno te condena, mujer? Ninguno, Señor. Pues yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Con amabilidad, con humildad, trató de alguna forma de restaurar el corazón de la persona. Es muy difícil cuando no hay espiritualidad en la iglesia. Y la gente se equivoca, pero la iglesia no es espiritual, no tiene ese espíritu de restauración y tampoco tiene ese espíritu de mansedumbre y tampoco se considera a sí misma. Dice la palabra de Dios: restauradle con un espíritu de mansedumbre. Tres características tiene la iglesia que es espiritual. Lo primero que tiene es un espíritu de restauración. Vamos a restaurar a esta persona. La palabra restaurar viene de la palabra hebrea
catartizo, que significa volver a su estado original. Cuando vos ves una persona que es alegre, es amable, extiende el reino de Dios, se preocupa por el reino de Dios, trabaja, es diligente, pero de repente por H o por B se equivocó esa persona, tomó una decisión errada en la vida y la iglesia lo primero que hace muchas veces es congelarlo o congelarla. Vamos a congelar a esta persona de tal manera y vaya a saber hasta cuándo está congelado, ¿sí? Se manda al freezer y se transforma en una iglesia que congela a las personas. ¿Sabes por qué existe ese espíritu de congelar a la gente? Porque no hay espiritualidad. La espiritualidad habla de que nosotros debemos restaurar a las personas, tratar de hacer de que vuelvan a su estado original, que vuelvan a ser las mismas personas. Y quiero decirte algo, que Dios hace todas las cosas nuevas. Jamás tiene en cuenta el pasado de las personas. Dios no tiene en cuenta el pasado para destinarte a un futuro de gloria. Dios todo lo hace nuevo. Es muy interesante porque Jesús, cuando después de morir en la cruz, tuvo una entrevista muy personal con una persona que él amaba muchísimo y que tenía mucho interés en restaurarla para que vuelva a ser lo mismo y mucho mejor que antes. El que mucho se le perdona, mucho ama, fue Pedro. Pedro lo negó 3 veces a Jesús, pero Jesús no lo congeló. No le dijo: congelado, no hace más, Pedro no hace más, no juega más, sale Pedro de la cancha. Y entra Juan de los Palotres, sale Virginia de la cancha, entra, no sé, Luciana entra y así. La iglesia muchas veces juega el congelado en eso. ¿Por qué? Porque le falta espiritualidad, capacidad para discernir que su verdadero trabajo es restaurar a la persona, tratar de que vuelva a su estado original. Así le hablaba a los Gálatas Pablo. ¿Y restaurarlo cómo? Con mansedumbre, con amabilidad, con humildad. No enjuiciando, no mirando con juicio los errores, no juzgando a las personas. Ya la gente se equivocó, ya sabe que está mal lo que hizo. Y lo que necesitan las personas que han errado en la vida, necesitan un abrazo y necesita que gente apoye, necesita gente espiritual que esté al lado. Necesita gente que se acerque y que le diga: vamos a ir para adelante, vamos a volver igual. Restaurar significa volver al estado original. ¿Cuánta gente se preocupa para que la gente que o ha caído, o se ha equivocado en la iglesia, o se ha equivocado en la vida, ha tomado decisiones erróneas? ¿Cuánta gente hay en la iglesia espiritual que dice: vamos a volverlo a esta, lo vamos a volver al estado original, en el nombre de Jesús? Va a ser restaurado, va a ser restaurada. Eso es lo que hacía Jesús y es lo que hace siempre Jesús. Restauró la vida de esta mujer, le dijo: vete y no peques más. A Pedro le dio otro mensaje, le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Verdaderamente me amas? Sí. Apacienta a mis corderos, apacienta a mi gente. Y Pedro volvió a su estado original, recibió la presencia del Espíritu Santo y después fue todo un boom la prédica de Pedro. En el primer mensaje se convirtieron 5,000 personas, en el segundo mensaje se convirtieron 3,000 personas y uno dice: ¿ya dónde está el Pedro que negó a Jesús? Eso es parte del pasado. La gente espiritual no toma en cuenta el pasado de las personas porque tenemos 3 características. Somos espirituales. Entonces tenemos el espíritu de restauración, queremos restaurar a las personas. Con mansedumbre, somos mansos, somos amables para tratar ciertas cosas. ¿Sabes cuánta gente hay herida por la falta de amabilidad en la iglesia? ¿Sabes cuánta gente prefiere ya no tener nada que ver con Dios por la falta de amabilidad, por la falta de humildad, con que es tratada, con que es hablada, parece que no hubo corazón cuando se refirieron a la persona? Entonces prefieren dejar el evangelio, prefieren dejar a Jesús, se olvidan de la gran comisión y dicen: creo que hasta aquí llegué yo, he sido congelado. Fue llevado a la tierra del olvido. Fue parar al freezer esa persona. No va a salir más de ahí.
Pero si somos seres espirituales, dice, tenemos que tener un espíritu de restauración, un espíritu de mansedumbre y de considerarse a uno mismo. Que continuamente te mires al espejo y digas, bueno, voy a ocuparme de mi conducta para manejarme diligentemente. Esas tres características tiene la iglesia, que es una iglesia espiritual. ¿Sabe lo que le hace muchas veces falta a la iglesia para mirar o resolver este tipo de situaciones? Espiritualidad. Pero es mucho más fácil jugar al congelado. Congelada, se acabó la vida de esa persona. Y ya vas a ver que las personas que han sido restauradas, las personas que fueron transformadas, Dios las usó muchísimo. Moisés mató a una persona y Dios lo hizo pasar por un proceso bastante difícil, porque fueron 40 años, ¿sí? El proceso de él en el desierto, pero él fue una gran bendición. No estuvo congelado para siempre, gloria a Dios. El gran rey David, que ganaba muchísimas batallas, de repente se equivocó un día, miró a la mujer de uno de sus soldados más fieles, se acostó con ella, la mandó a traer, tuvo un hijo, se murió ese hijo. Un desastre fue todo lo que tuvo que pasar, pero Dios no dijo congelado. Hay consecuencias. Muchas veces la iglesia te congela. Dios habla de consecuencias, pero nunca te saca. Nunca te quita del partido, nunca te quita de la tierra, Dios. Dios te quiere, Dios te ama, Dios te restaura, te levanta y quiere que lo sigas sirviendo. Hay mucha gente que cambió y fue transformada. Le pasó a Pablo, a Saulo de Tarso. Perseguía a los cristianos. Se equivocaba a cada instante, pero Dios lo hizo pasar por un proceso de ceguera por tres días y ahí estuvo tratando con Pablo. Con Saulo de Tarso, primero se convirtió en el apóstol Pablo, después y fue una gran bendición. La iglesia como que quería congelarlo porque no creía en él. Es que eso es muchas veces lo que hace la iglesia. Te congela para que nunca más puedas servir a Dios, para que ya está bajo la amable frase de disciplina quizás. Pero nos equivocamos porque no somos seres espirituales. Dios, cada vez que te equivoques, lo que va a hacer Dios es que vivas las consecuencias del error, pero siempre Dios te va a amar, te va a abrazar, te va a transformar, te va a levantar. Eso es lo que hace Dios. Y eso es lo que debe hacer la iglesia. Levantarte, ayudarte, ser un ser espiritual con un espíritu de restauración. No jugamos al congelado en la iglesia si no tenemos la famosa iglesia congelada. No debemos ser identificados así. Restauración, mansedumbre y conociéndonos a nosotros mismos, considerando nuestra conducta. Le pasó a Judas una vez que se equivocó Judas, tomó una decisión sobre la tentación, lo tentaron con dinero a Judas. Es que Judas metía la mano en las ofrendas. Ese es el gran problema que tenía Judas. Manejaba las ofrendas del ministerio de Jesús y se quedaba con algo. Judas siempre era la debilidad de Judas. Y lo tentaron con eso. Le dieron, ¿cuántas monedas se acuerdan? 30 monedas de plata, un dinero alto. Pero Judas se arrepintió. En un momento Judas se arrepiente. Judas significa alabanza al Señor. Es un hermoso nombre que nadie lo tiene puesto, pero por una característica de Dios dice, lo vamos a condenar para toda la vida. Judas, imagínate Judas venir, todos se alejarían, ¿no?, del hermano Judas, ¿no? Pero tiene un hermoso significado que es alabanza al Señor, es la alabanza del Señor. Yo sé que nadie, por más que significado lindo que tenga, nadie le va a poner Judas porque lo vas a condenar de por vida a tu hijo, ¿sí? Si lo pones Judas. Pero Judas, después de arrepentirse de lo que había hecho, fue al lugar equivocado. Fue a una iglesia congelada. En donde le dijeron, ¿sabes qué? Se encontró con los enemigos de la gracia. Se encontró con los enemigos de la presencia de Dios.
que le dijeron no queremos tu dinero y se lo tiraron al dinero, se lo devolvieron. Él iba a devolver, él iba a restituir lo que había hecho, se estaba arrepentido y bueno, nadie puede juzgar las acciones que tomó después bajo un colapso emocional, psíquico y de estrés y depresión y se termina quitando la vida Judas, pero antes él había decidido con todo su corazón amar al Señor, volver a amar al Señor y querer ser restaurado, pero se encontró con una iglesia que estaba congelada y de repente no pudo ofrecerle calor a esa iglesia. Tenían un frío en el alma esa iglesia que no le pudieron ni mostrar ni restauración, ni amor, ni tampoco un espíritu de mansedumbre. Nunca lo trataron con amabilidad y nunca lo trataron con humildad. Le tiraron las monedas por la cabeza y la iglesia terminó matando a esa persona, literalmente. Hoy muchos errores comete la iglesia cuando una persona se equivoca. La termina mandando al congelador. Y perdemos grandes líderes, perdemos grandes hermanos, perdemos grandes pastores, perdemos grandes seres humanos llenos del poder de Dios, que si son restaurados y transformados, algo grande viene de parte de Dios. Y si no, pregúntale a Moisés, pregúntale a David, pregúntale a Sansón o a Josué o a Abraham, que mentía cada rato. Pregúntale a Jacob, que mentía y engañaba a todo el mundo. Y después fueron de gran bendición cuando Dios les dio la oportunidad de cambiar. ¿Sabe lo que hace falta mucho más en la iglesia? Oportunidades. Oportunidades para que la gente pueda ser restaurada, transformada. Pero se necesitan ser seres espirituales para esto. No vamos a entender nunca esto del congelado, la disciplina, o qué haría Dios en este lugar si no entendemos lo que es ser una persona espiritual. Necesitamos ser más espirituales. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Y fíjense cómo anima Pablo a la iglesia. Dice, considerándote mismo, no sea que tú seas tentado. Versículo 2, capítulo 6, versículo 2 de Gálatas dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Sobrellevad, dice, los unos las cargas de los otros. Eso es la ley, dice, y cumplí así la ley de Cristo. ¿Queremos cumplir la ley de Cristo? Tenés que ayudar a los hermanos a sobrellevar las cargas. Muchos tenemos cargas. Y es interesante que haya personas, haya hermanos con un corazón para poder ayudar a los demás a sobrellevar las cargas, no exponerlas. No exponer las cargas. ¿Saben qué? Tal hermano tiene tal carga, tal error, tal vínculo, tal cosa que es negativa en la vida, no hace bien. No, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Hay que tener hombros, hay que ser seres espirituales, con un corazón de restauración, con un corazón que pueda levantar a las personas. Necesitamos eso en la iglesia, que podamos sobrellevar las cargas los unos de los otros, que podamos ayudarnos, que podamos bancarnos, que podamos escucharnos sin sorprendernos tanto, sin enjuiciar tanto, sin señalar, sin juzgar. Simplemente estoy llevando la carga. Llevo la carga. Y es todo más fácil así. Hay mucha gente que lleva muchas cargas hoy. Y uno con sus comentarios, con su juicio, con su señalamiento, con recordar el pasado, con quedarse con una foto vieja de las personas, lo único que hace la iglesia es añadirle piedras a los escombros del pasado que tiene la gente y ya los carga en su mochila de hace muchos años. Y la iglesia, al señalarlo o al juzgarlo a la persona por sus errores o por su pasado, lo único que hace es amontonar piedras y ponerlas en la mochila de la persona que hace mucho tiempo carga con cosas del pasado. Son los famosos escombros del pasado. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Cuando eso sucede, Dios comienza a transformar nuestra vida.
las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios, aquí yo hago todo nuevo. Y esas vas a ver que Dios comienza a hacerte libre. Cuando estás en una iglesia en donde hay gente espiritual, lo primero que se derrama en la vida de la gente es libertad. Hay libertad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque hay corazones que reflejan el amor de Cristo. Dios es amor. Y necesitamos ese amor para que sea manifestado en todas las personas. Todos debemos ser sobrecargados de amor y decirle, Señor, dame amor para poder dar amor. Hazme un ser amoroso, Señor, para poder, Señor, manifestar tu amor a las personas. No para manifestar a lo mejor lo que yo pienso, lo que yo haría. Señor, dame tu amor, Señor. Dame tu amor, Dios. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. Versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Uno, antes de ayudar a los otros, debe estar seguro de que su propia vida es correcta delante de Dios. Antes de que te pongas a ayudar a otros, fíjate de que la vida o nosotros estemos obrando correctamente. Someta a prueba su propia obra. Pablo era bien claro al explicar a la iglesia, señores, si le van a ayudar a otras personas, pongan a prueba su propia obra, su propia vida. A ver cómo estamos con Dios. ¿Cómo nos comportamos en la vida? No vamos a dar un consejo acerca de algo que nosotros estamos haciendo negativamente. Nos estamos equivocando nosotros y estamos aconsejando a otros que hagamos esto, pero resulta de que nosotros no hacemos nada de eso, no vivimos lo que predicamos. Entonces Pablo le decía, someta cada uno a prueba su propia obra. No te andes fijando en los demás. Es un consejo sabio. Concéntrate en tus obras y en tu vida. En otras palabras, le estaba diciendo, no te preocupes en meterte en la vida de los demás. ¿Conoce gente que por ahí le encanta meterse en la vida de los demás y siendo jueces como árbitro, ¿viste? De fútbol? Falta. Y Pablo hablaba, no te metas en la vida de los demás, no seas tan salame. Concéntrate en tu propia obra y somete a prueba tus propias obras. Mírate en el espejo y hace una introspección de tu propia vida y fíjate las cosas en donde uno es débil. Y concéntrate en poner a prueba esas cosas en tu vida y trata de cambiarlas. Si las tenés, cambialas. Jesús nos habló acerca de estas cosas y nos habló acerca de los frutos del Espíritu. ¿Se acuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y esa es una buena vara o es un buen termómetro para medirnos, para poner a prueba nuestras propias obras. Y uno puede preguntarse, amor, ¿soy amoroso, amorosa con los demás? Gloria al Señor. Yo sé que acá todos son amorosos. Si vos le mirás la cara al que tenés al lado, a la persona que tenés al lado, vas a encontrar una persona amorosa. ¿Sí? Hay algunos que dijeron, ¿qué? Gozo, habla del gozo y es un buen termómetro. Gozo. El gozo son las fuerzas espirituales de parte de Dios que vienen a la vida del hombre y que afloran en el momento de necesidad. Por eso David llegó a decir, el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Necesitamos manifestar ese gozo. Son las fuerzas de Dios en nuestra vida. Buscar esas fuerzas. Y habla de la paz. Pone a prueba tus propias obras y pone a prueba tu propia vida antes, dice, de ayudar a otros. ¿Sos una persona que provoca la paz o provoca las guerras? ¿Conocés gente que vos decís, cuando está presente esa persona hay paz? Y hay veces que hay un ambiente que cuando viene esa persona se arma la Tercera Guerra Mundial. ¿Conocen a alguna persona así? Yo sé que no hay nadie acá, sí, pero hay de los de la paz. ¿Sí?
Y con la paciencia, ¿hay alguno que lucha con la paciencia? Es un buen termómetro de ser personas pacientes y que puedas encontrar fuerzas en Cristo Jesús. Habla de la benignidad, Dios, que seas una persona benigna, buena con la gente. Sé bueno, buena. Manifestate como una persona buena. No, que no me saludaron, acá son tú una porquería, son malos. Bueno, tranquilo, a lo mejor ni te vio, a lo mejor esa persona no estaba en su mejor momento, vaya a saber lo que había pasado. No te preocupes, dale el beneficio de la duda a cualquier cosa. Y que lo trate Cristo. ¿Sí? Entregale las cargas a Cristo, no cargues a los hermanos. No te metas con los hermanos, con las hermanas. Pone a prueba tus propias obras y punto. Encárgate de tu vida y métete en tu vida y no te metas en la vida de los demás. Es muy simple. Eso es lo que estaba queriendo decirle Pablo a la iglesia. Mírate vos mismo, mírate vos misma, pone a prueba lo que vos haces, lo que no haces. No te fijes en los otros. Y vas a ver que los otros se van a equivocar, no una vez, se van a equivocar un montón. Así que lo que vas a tener que hacer es ser una persona más espiritual. ¿Para qué? Y para levantarlo cuando pase. Porque en algún momento tenemos que dar misericordia, ¿sabes para qué? Para recibir misericordia, bendito sea Dios. ¿A quién no le gustaría que cuando Dios no lo permita, pero si nos llegamos a equivocar o tomar malas decisiones, nos encantaría recibir misericordia, bendito sea Dios? Oportunidades del Señor. Misericordia significa dar otra oportunidad. Y Dios hablaba acerca del perdón en estas cosas. ¿Y cuántas veces debíamos perdonar? Unas 4 veces suficiente, ¿no es cierto? Y 7 veces también sería más que suficiente. No. ¿Cuánto le dijo? ¿Cuánto debemos perdonar? 70 veces 7. 70 veces 7, 490 veces. Te conviene quererlo al hermano para no perdonarlo siempre. Si te conviene amarlo, loco, mirá, ¿sabes qué? Te amo, no me moleste más. No me moleste más. Te reamo, me caes re bien, la verdad que somos buena onda. No nos tenemos que llevar más mal. ¿Sí? Versículo 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Son las obligaciones cotidianas de la vida. Encárgate de lo tuyo, le estaba diciendo Pablo. Cada uno llevará su propia carga. Si bien necesitamos, dice, que nos ayudemos a llevar la carga los unos de los otros. Pero las cosas cotidianas de la vida, dice, cada uno llevará su propia carga. Así que fíjate vos bien de lo que haces. Fíjate bien de tu comportamiento, que sea continuo en la vida cotidiana, que sea correcto, y no te andes fijando en la vida de los demás. No andes juzgando y señalando la vida de los demás. No andes recordando los hechos de la vida de los demás. No andes recordando el pasado de la vida de los demás. Hay muchísimas personas que muchas veces se manifiestan en la iglesia con una foto vieja y Dios está haciendo grandes cosas con esa persona y de repente vos salís con una foto vieja. Quiero mostrarles el verdadero Leandro. ¿Sí? Acá no hay ni un Leandro todavía, así que lo nombramos a Leandro. ¿Sí? Pero si Leandro lo estás viendo por el YouTube, no sé, Dios te bendiga. ¿Sí? Yo le voy a mostrar la foto verdadera de quién es esta persona y empezamos a hablar del pasado, de los juicios y muchas veces encanta eso, es encantador, contagioso. La gente termina encantada, es como decir, ¡ah! Un chismecito jugoso. Y hace con las manitos así, ¿sí? Un chismecito jugoso, tengo un chismecito jugoso, no sabes quién es este. Y Dios nunca fue así. Jesús nunca obró así. Jesús amaba a las personas. Jesús abrazaba a la gente.
A Pedro le dijo, vení, loco, vení, vamos a trabajar juntos, vení, vení, vení. No vas a ser de la iglesia congelada, vení, vení, vení. Vení, vamos a trabajar juntos. David, el rey David, siempre se arrodillaba delante de Dios porque se mandaba una tras otra, David. Una tras otra. Pero siempre iba delante de Dios y Dios nunca le dijo, ¿sabes qué, David? Te voy a borrar del mapa, vas a ir a parar al congelador. No. Fue un gran rey. Fue un rey conforme al corazón de Dios. ¿Hay vida en Cristo Jesús? Claro que sí. ¿Y podemos ser restaurados, podemos ser levantados? Claro que sí. El tema está en que estés rodeado de gente espiritual. Es lo mejor que te puede pasar. Rodeado de gente en una iglesia que sea espiritual. Que no nos llenemos la boca de que somos seres espirituales por adorar a Dios. Cualquiera adora a Dios. Por decir que tenemos intimidad con Dios. Cualquiera podría tener intimidad con Dios, pero no todos somos seres espirituales. No nos gloriemos de tener una alabanza increíble y darle la gloria al Señor y levantar nuestras manos. Esa no es la iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa es aquella que restaura, que levanta, ¿sí? Que se mira a sí mismo sus propias obras, ¿sí? Y no juzga a los demás. Es la iglesia llena de seres espirituales. Eso es una iglesia gloriosa que es capaz de levantar a las personas, de restaurarlas y volverlas a su original. Es maravilloso eso. Y cada uno va a llevar su propia carga. Yo sé que podrías decirle al que está a tu lado, pero no le digas, che, ocúpate de tus cargas, loco. Che, ocúpate de lo tuyo. ¿Sí? Mírate al espejo, vas a ver que sos hermoso, que sos hermosa, pero tenés un montón de cosas que tienen que ser tratadas por Dios. Ocúpate de lo tuyo. Lindo, ¿no? Que cada uno, si cada uno se ocupa de llevar sus propias cargas, de hacer una introspección, ¿sí? Y decir, Dios, trabaja en mí en lo que tú quieras trabajar, en lo que tú quieras cambiar, cámbialo, Señor, por favor. Ya vas a ver que le vas a ahorrar un montón de horas de oración a muchos hermanos, un montón de tantas cosas a la gente le vas a ahorrar circunstancias, experiencias desagradables, cuando uno se ocupa delante de Dios de su propia cotidianeidad espiritual. Y no nos colgamos de la gente, ni tampoco nos colgamos de la iglesia. Cada uno se ocupa de su cotidianeidad espiritual, de su cotidiana espiritualidad. Es interesante que cada uno lleve su propia carga, dice. Cada uno ocúpese, no dependas, ay, los hermanos no oran por mí, ora vos. Ay, pedí oración y se olvidaron en el mito, se olvidaron en la reunión de oración de orar por mí. Ora vos, loco. Vamos a orar, por supuesto, pero si nos olvidamos de orar, no te ofendas. Lleva tu propia carga vos al final. Ay, pero se olvidaron de la sanidad, de orar por la sanidad, y si hubieran orado, a mi familiar no le hubiera pasado esto. Ora vos. Por ahí parece que la iglesia debería, no sé, ser como un delivery de pizza. ¿Sí? O sea, es como, nunca te ha pasado, venga, hermano, venga, y ore por, no sé, por el primo, del hermano de mi primo. Que venga a la iglesia, le digo yo. Y ahí que venga el estanque de las aguas donde se mueven las aguas, y ahí que se meta el estanque, ya ve, tal vez surja algo ahí. Pero muchas veces tomamos a la iglesia como que es un delivery. Tenemos que ir a orar acá, tenemos que ir a orar allá, porque si no el hermano se ofende y la persona se ofende. Entonces nos convertimos en delivery espiritual, delivery de oración, ahí vamos, sale la moto, nos ponemos el casco, ¿sí? Salimos con la Biblia y a orar. No es así la iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia espiritual. Y tiene que llevar el mensaje de salvación. Y tiene que activarse en la parte de restauración. Y tiene que activarse en la parte de ser personas que corrijan o que puedan ayudar a otros con mansedumbre. Amén.
Y no seas tan tendiente a la ofensa. No te ofendas por cualquier cosa. ¿Conocen hermanos o gente, familiares que se ofenden por cualquier cosa, por cualquier cosa? Yo le llamo los hermanos manteca. ¿Sí? Que les pasó algo, se puso caliente la cosa y se derritieron. ¿Sí? O yo le llamo también los hermanitos de alto mantenimiento. ¿Conocen? Vos cuando tenés un autito así, un autito que se rompe por cualquier cosa. ¿Alguno ha tenido un autito así? ¿Sí? Algunos levantan las manos y deseo con todo el corazón que Dios me quite este auto. ¿Sí? Y yo tuve un autito así, me lo vendió mi suegra. ¿Sí? Un autito que cuando estaba con mi suegra estaba tocado con una varita mágica. Ese auto era un Fiat 600, ¿sí? Que me lo regalaron a los 18 años, mi papá lo compró. ¿Sí? En ese momento yo no estábamos casados, Lea. Entonces, era un autito que brillaba, ¿sí? Un Fiat 600 que brillaba, ¿sí? Estaba impecable, estaba intacto. Yo me acuerdo que iba por la ruta 20, pongo primera, segunda, tercera y me quedé con la palanca en la mano, hermano. O sea, se salió la palanca. Y yo dije, ¿qué pasó? Y tuve que ahí frenarlo, ¿sí? Hacer malabares. Después se me salió la rueda frente al shopping que está en el centro. ¿Cómo es que? Frente a la Casa Radical. ¿Cómo se llama el shopping ese? Frente al patio Olmo se me salió la rueda, hermano. Me agarró un ataque de estrés ahí, que me bajé, yo creo que debe estar las filmaciones ahí. Empecé a patear el auto, digo, Dios, le clamaba a Dios, ¿cómo me mandaste este auto? Y era el auto que usaba mi suegra, quien fue mi suegra después, ¿sí? Teóricamente como que el auto funcionaba bien con mi suegra y a mí como que no me quería, me odiaba el auto. O sea, a mí me dejaba, yo iba a la facultad a la Católica en primer año, ¿sí? De administración de empresas, y siempre me dejaba en la circunvalación, en la ruta me dejaba. Ahí. Me dejaba por cualquier cosa el autito. Era de alto mantenimiento el auto. Y así hay hermanos muchas veces en la iglesia que son de alto mantenimiento, que tienen que ir al taller siempre, loco. No se ocupan de sus propias cargas. Y Pablo hablaba, cada uno lleve sus propias cargas, hágase cargo. Entonces, cuando hay una iglesia espiritual que entiende que debe llevar sus propias cargas, no seas tan tendiente tampoco a la ofensa. No te enojé por cualquier cosa, ¿sí? Mirale a la persona que tenés al lado y decirle, no te enojé, no te enojé. Y hacerle una sonrisa y decirle, tenés que llevar tus propias cargas, tranquilo, tranquila, no te calentés, ¿sí? Cada uno llevará su propia carga. Dice versículo 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Uno muchas veces puede pensar de que se refiere a cosas materiales. Si alguien te instruye, hacelo partícipe de algo material. Bueno, pero no es el contexto. No. Estaba hablando de la espiritualidad, Pablo, y si aprendes algo que Dios ha marcado tu vida en algo, hacelo partícipe al que te instruye. Mira, Dios me ha marcado con esto, me ha enseñado esto, valores, cosas, enseñanzas. Nosotros tenemos un café de varones acá, muy lindo, y un open class, que están las mujeres ahí. Entonces, hacer partícipe de lo que uno aprende es muy interesante. Ayer, por ejemplo, se armó una mesa acá. Compartimos choripán, compartimos lomito, tomamos Coca-Cola, tomamos de todo, tomamos. ¿Sí? Y nos quedamos y ahí Florencia y Leo nos regalaron unos libros. No vamos a decir los títulos de los libros porque no es parte del mensaje. ¿Sí? No vamos a ir. ¿Sí? Pero uno de los libros, yo se los voy a decir porque usted se ha quedado con la gana de saber qué libro estábamos leyendo ayer, ¿no es cierto? Yo sé que usted sí. Entonces voy a satisfacer su, ¿cómo se dice? Su ansiedad. ¿Sí? Se llamaba Secretos del Dormitorio. ¿Sí? Imagínense, los hermanos estaban buscando ahí. Lo tomaron como Biblia algunos. ¿Sí?
Y otro estaba, ¿cuál era aquí? ¿Qué? ¿El otro? ¿Y que te había tocado? Consejo íntimo, una cosa así. Siempre con lo íntimo, ¿sí? Entonces empezaron a leer párrafos los hermanos y ahí sí se hizo partícipe la enseñanza, se apoderó la enseñanza de todo el mundo ahí. Los que estuvieron en esa mesa, lo disfrutaron, ¿verdad? ¿No es cierto, Daniel, Enzo? Ustedes que estuvieron, hemos disfrutado mucho, ¿sí? Dice la Biblia, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye, toda cosa buena. Estamos viviendo lindos tiempos en la iglesia y debemos compartir acerca de estas cosas, de las cosas buenas que nos suceden. Hacer partícipe a los hermanos de las cosas lindas que Dios te habla. Amén. Y vas a ver que hay muchas personas que son espirituales. Es muy necesario que esto se magnifique, que crezca. Porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tenemos en el corazón, eso es lo que hablamos nosotros. Entonces, hace partícipe a tus hermanos de cosas hermosas, de cosas extraordinarias que Dios ha hecho en tu vida, de lo que has aprendido de la palabra de Dios, de lo que has sido tocado por Dios, de las experiencias que has pasado con Dios, que has vivido. Hace partícipe a tus hermanos y colabora con la espiritualidad ahí también. Gloria al Señor. Dice, el que es enseñado de la palabra, haga partícipe de toda cosa buena que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Preocúpate por eso. Por cosechar cosas que tengan que ver con la vida eterna. Y a Dios le va a agradar muchísimo que hables cosas que son espirituales, que se acerquen a su corazón de alguna manera. Y que empieces a sembrar para vida. Dice, el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Yo voy a sembrar para agradar al Espíritu Santo. Lo que yo hable, voy a tratar de que agrade al Espíritu Santo. Y vas a cosechar del Espíritu vida eterna. Amén. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. No te canses de hacer el bien. Uno dice, la verdad que no vale la pena que yo sirva de esta forma porque no me pagan bien. No te canses de hacer el bien. No te canses de trabajar bien y de hacer bien las cosas. Dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no desmayas, hay un momento, y gloria sea al Señor, en que la gloria de Dios se va a extender por tu casa, en tu vida, y un tiempo favorable va a venir a tu vida si no desmayas, si puedes resistir. Iglesia, no es el momento de bajar los brazos, es el tiempo de no desmayar en el nombre de Jesús. No te canses de hacer el bien. No, es que esta gente no me paga bien, no son buenos pagadores. Hazlo para el Señor, no te canses de hacer el bien. No, es que esta persona habla mal de mí, habló mal de mí. No sabes quién es esta persona. No te canses de hacer el bien, porque lo hacemos por Dios. No lo hacemos por la gente, lo hacemos por Dios. Somos embajadores de Cristo, lo hacemos bien por Cristo Jesús. Demostramos de alguna forma que somos seres espirituales y mantenemos ese estándar en la iglesia. Lo hacemos bien. Lo hacemos bien a todos. No te canses de hacer el bien. Pues, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Puedes ayudarme, Miguel, por favor? Gracias. Dice, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que tengamos oportunidad, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Según tengamos la oportunidad, hagamos bien. Hagamos bien. Bendigamos a la gente. Dice, mayormente a los de la familia de la fe. Uno muchas veces dice, no, porque
Prefiero que sean otros, porque los de la familia de la fe no vale la pena, uno dice muchas veces. Yo me he encontrado con esos comentarios de gente que a la hora de emplear personas dice, no, los cristianos no, porque los cristianos no lo tienen en cuenta Cristo cuando trabajan, sinceramente. Y muchas veces puede llegar a pasar. Y se llevan esa impresión. Es una lástima, no tiene que ser así. Pablo animaba y dice, si vas a hacer el bien, haz el bien a las personas y mayormente a los de la familia de la fe. Ponelos un poquito en gran estima a los de la familia de la fe. Y nunca te canses de hacer el bien, le decía. Y fíjate de ser una persona espiritual. Fíjate de ser una persona que restaura a la gente, que levanta a las personas. Fíjate de ser una persona humilde, que puede hablar con humildad a las personas y que puede corregir con amor. Sin condenar, sin mandar la gente al freezer, sin mandar a la gente al congelador. ¿Sabes por qué? Porque perdemos muchísimo por eso. ¿Vos pensás que la gente esa se va a restaurar? No se va a restaurar. No es así. Cuando la juzgás, cuando la mandás al congelador a las personas, cuando no tenés en cuenta que tiene un corazón, no tenés en cuenta que tiene un alma, no tenés en cuenta que tiene pensamiento, tiene espíritu y tiene su corazón abierto, sí, herido por muchas cosas que han pasado en su vida. Si nosotros lo mandamos al congelador a esa gente, le terminamos matando, se congela la persona, no aparece nunca más. Se pierde mucho en la iglesia por eso. Cuando Dios nos habla a nosotros de que debemos ser espirituales, mirar con los ojos de Jesús, tener el corazón de Dios, tener un corazón que pueda restaurar a la gente con un espíritu de mansedumbre, no con un espíritu de juicio. Cuando uno juzga, literalmente mata a la gente. Cuando uno acusa, literalmente mataste a las personas. Cuando uno habla de las personas, literalmente le rompiste el corazón a la persona. Cuando uno manifiesta lo mejor verdad y uno dice, no, pero es verdad lo que estoy diciendo, es la gran verdad. Hay verdades que ni siquiera vale la pena hablarlas o comunicarlas o decirlas porque vas a destruir la vida de la gente. Si al fin y al cabo quien es juez es Dios, no la gente. La iglesia, Dios le manda sean simplemente personas espirituales. Y si queremos tener el corazón de Jesús, deberíamos tener más amor, más respeto por las personas, más amor por las personas también que se equivocan. Hay un montón de gente que se equivoca y que se va a equivocar también. ¿Y cómo la vamos a tratar esa gente? Vamos a hacer una iglesia que sea especialista en jugar al congelado acá, congelado allá, congelado. En algún momento, ¿sabe Dios cuando te revele a vos? ¿Cuándo tiene que ser descongelado? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el tiempo de descongelar a las personas? Nos hemos convertido en jueces de tomar tiempo. Vos te mereces tanto tiempo. Vos tenés que estar tanto tiempo. Vos tenés que estar tanto tiempo en la cruz. Vos tenés que estar tanto tiempo en el freezer. ¿Y quién te dijo que eras el dueño de los tiempos? Jesús ni bien resucitó, lo primero que hizo fue a encontrarse con Pedro. No le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Ahora por eso, por negarme, ¿sabes qué? Vas a estar, no sé, creo que, a ver, vamos a consultar el código de la iglesia. 5 años para vos, Pedro. Imagínense Pedro diciendo, bueno, no, está bien, acá se acabó mi ministerio, el ministerio de la reconciliación se acabó para mí. El ministerio que debe llevar adelante la iglesia, ¿se acuerdan la semana pasada? Es el ministerio de la reconciliación. Hacer que las personas se reconcilien con Cristo. Eso es nuestro trabajo.